Cuando los primeros misioneros llegaron a Escandinavia, no tuvieron mucho éxito con los vikingos. Nosotros hemos escuchado por cultura general, vikingos eran los que salían, ¿verdad? Como piratas, eran los que salían a saquear otros lugares y a hacer guerra, ¿verdad? Y les encantaba ir a los monasterios también. Entonces, no eran personas que estaban muy abiertas al evangelio. Y cuando llegaron los misioneros a estas tierras, lo que hoy en día es Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia y las Faroes, no tuvieron mucho éxito. Dice, los primeros misioneros que llegaron a Dinamarca en los siglos 7 y 8 para difundir el mensaje del cristianismo tuvieron una tarea difícil de tratar de convencer a los vikingos. ¿Por qué? Una de las razones era porque los vikingos escucharon el mensaje que traían los cristianos y ellos veían al Dios cristiano como un Dios débil, demasiado pacífico. Los vikingos oyeron que Jesús fue a la cruz en silencio, sin luchar. No entendían ellos, no entendían. Para su cultura súper sangrienta, sanguinaria, de guerra, y toda su teología, también sus dioses, todo tiene que ver con la guerra. Les decían que Jesús había muerto por amor, esperando que la gente fuera recíproca con este amor. Y escucharon que Jesús murió y resucitó. Pero cuando resucitó, no se vengó y no destruyó a sus enemigos. Entonces los vikingos no entendían. Los vikingos no podían entender cómo los cristianos adoraban a este Dios de amor y de ternura. ¿Por qué cambiarían a sus dioses guerreros, Loki, Thor, Odín? ¿Por qué cambiarían a sus dioses por un hombre tierno que muere en manos de sus enemigos? O sea, no entraba en sus cabezas. Algunos documentos dicen, a finales del siglo IX, muchos vikingos habían oído hablar del cristianismo a través de incursiones o intercambio comerciales. Muchos asumieron que Cristo era un Dios, pero lo percibían como débil y creían que Thor derribaría a Jesús con su martillo en un instante. Otra cita dice, al parecer Cristo en la cruz no es lo suficientemente fuerte para ellos. Cristo era mucho más débil que cualquier otro Dios que conocían. Ellos querían a un Thor que luche sus batallas. Y otra cita dice, el Cristo físicamente débil, el Jesús sufriente en la cruz, la imagen de un rey derrotado, sería por supuesto mal recibida por un pueblo guerrero. Esa idea siempre ha sido difícil de aceptar para los nuevos aprendices de la fe, incluso para los judíos del primer siglo, que asumieron que el Cristo sería un guerrero conquistador, no un hombre de aspecto normal que sería ejecutado por los romanos. Y así podríamos seguir, pero no se trata, no vamos a estudiar la historia de los nórdicos. Un día, cuenta la historia que un misionero les habló de Jesús, pero les habló algo que nunca habían escuchado. Les habló acerca de Jesús en Apocalipsis. Y les leyó este pasaje que me gustaría que podamos estudiar. Si tienen sus Biblias, acompáñenme por favor a Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice así la palabra del Señor. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre sus caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Qué hermoso pasaje. Y sin embargo, cuando nosotros seamos honestos, cuando pensamos en evangelismo o en pasajes para usar para compartir nuestra fe, jamás se nos va a venir a la mente uno de estos versículos. El máximo de Apocalipsis que usamos es, Jesús está a la puerta y llama, y lo usamos medio fuera de contexto ahí. Y otra vez, Jesús está ahí esperando por vos y
Ahora, muchos de los vikingos no podían creer que esta fuera una descripción del mismo Jesús que les habían hablado por meses o por años. Una cita dice, el ideal de los vikingos era el guerrero y el objetivo era la victoria. Por tanto, el Cristo sufriente en la cruz no fue recibido con empatía entre los vikingos y los misioneros cristianos enfatizaron de ahora en más el Cristo victorioso. Ahora, no me malinterpreten, por favor. No se trata de hacer a Jesús más atractivo para nuestra audiencia. No estoy hablando de eso para nada. No estoy hablando de decorar el Evangelio, no estoy hablando de aguar el Evangelio, no estoy hablando de cambiar el Evangelio. Todo lo contrario. Tenemos que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Tenemos que predicar todo lo que sabemos de Jesús. ¿Cuál es el Jesús que se predica hoy en día? Y no hace falta ser vikingo y andar con un hacha matando gente para... ¿Cuál es el evangelio que se predica hoy en día? ¿Cuál es el Jesús que se predica hoy en día? No hay gloria en el Jesús que se predica hoy en día. No hay majestuosidad. No hay poder en el Cristo que la iglesia moderna está predicando. Solo falta escuchar las canciones que cantan, las actividades que hacen, el tipo de iglesia que tienen, las predicaciones que tienen. Un culto normal de la mayoría de las iglesias no tiene nada de poder, no tiene nada de gloria, no tiene nada de majestuosidad. Y escuchamos cosas como Jesús quiere que seas feliz. Jesús quiere que te diviertas y disfrutes. Se predica un Jesús que es amigo, pero no es Señor. Jesús es mi colega, mi cuate, mi pana. Es un novio desesperado por su novia. Hablamos de Jesús como, no puede vivir sin vos, está desesperado. Dale una oportunidad, por favor. Abrí tu corazón a Jesús porque Él se muere sin vos. Él murió por vos y te ama y está desesperado. Y es como que casi que no es Dios si vos no le abrís tu corazón. Pregunto, ¿ese es el Jesús que vemos en la Biblia? No estoy hablando de lo que quiere escuchar la persona. No me importa si es un vikingo, un macumbero. No es el punto. Pero ¿cuál es el Jesús de la Biblia? ¿Cuál es el evangelio que vemos en la Biblia? Se predica que es casi un genio de la lámpara que existe para cumplir nuestros deseos. Buddy Bachman, que es un predicador actual, él dice, desprecio la imagen que se pinta en nuestra cultura de este Jesús afeminado y necesitado. La cita continúa, pero déjenme repetir una vez más esa frase. Desprecio, dice Buddy Bachman, desprecio la imagen que se pinta en nuestra cultura de este Jesús afeminado y necesitado. Solo tiene un gran anhelo por vos. Solo anhela tenerte. Quiere amistad y relación contigo. Te necesita. Oh, solo estás rompiendo su corazón. No, dice Buddy, Él te va a quebrar a vos. Por definición, Dios es autosuficiente, autoabastecido y autoexistente. Por lo tanto, por definición, no necesita nada. Dios no te necesita y un día lo demostrará. Entonces, es verdad que las personas rechazan a Cristo, pero me pregunto también cuántas veces rechazan al Cristo equivocado, a la versión del cristianismo que le estamos dando. La versión de Hollywood, la versión popular, Jesús domesticado. Debemos de predicar el evangelio bíblico y completo. El mismo evangelio que tenían que escuchar los vikingos, el mismo evangelio que tiene que escuchar un terrorista, el mismo evangelio que tiene que escuchar nuestro vecino, nuestro familiar, y el mismo evangelio que tenemos que escuchar nosotros como cristianos cada domingo. Debemos predicar el evangelio bíblico y completo. El evangelio no solo trae salvación, también trae santidad. El evangelio no promete prosperidad, promete persecución. El evangelio no se trata de cuán valioso sos, se trata de la gracia de Dios. El evangelio no se trata primeramente del amor de Dios, se trata de la santidad de Dios. El evangelio no comienza con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El evangelio comienza con Dios es santo y vos no sos santo. Entonces tenemos un problema. Y ahí podemos empezar a hablar. Hay una mala noticia, entonces ahora sí te puedo presentar la buena noticia. Así como un diamante se pone en una lona negra para que resalte, así nosotros también, para que el evangelio resalte y se entienda la necesidad, tenemos que poner también las malas noticias. Estamos separados de Dios, estamos privados de su gloria porque Él es glorioso.
Y no es glorioso porque tenga plata, no es glorioso porque te va a dar más dinero, no es glorioso porque te va a prosperar material o económicamente. Es glorioso de verdad, intrínsecamente glorioso. Debemos predicar al Cristo bíblico y completo. Jesús no solo es Salvador, Jesús es Señor. Jesús no solo es el príncipe de paz, Él vino a traer espada y división. Jesús no solo es amor, Él es justicia. Jesús no solo es paz, Él es fuego consumidor. Jesús no solo se rodea de niños tiernamente, Jesús echa a los cambistas que roban en el templo, porque convierten su casa en una cueva de ladrones. Ese también es Jesús y también es parte del Evangelio. Ahora, entrando en nuestro pasaje, está en Apocalipsis. Este libro fue escrito en la última década del primer siglo, aproximadamente entre el 94 y el 96 después de Cristo. Esta es la posición, la fecha, esta es la posición de la iglesia primitiva, de Irineo, Clemente, Orígenes, Eusebio, Jerónimo, Victorino, que fue el primero que hizo un comentario de Apocalipsis. Todos están de acuerdo en que fue en el final del siglo. Y hay 4 posturas sobre el enfoque de Apocalipsis, que las voy a dar brevemente, y tengo un propósito para hacerlo brevemente. Está el enfoque preterista, que dice plantea que es una descripción de los acontecimientos del primer siglo en el Imperio Romano. O sea, las personas que tienen esta posición toman Apocalipsis y dicen, todo esto pasó. Hay preteristas completos o totales y algunos que son parciales. El enfoque historicista ve Apocalipsis como una perspectiva panorámica de la historia de la iglesia, desde los tiempos apostólicos hasta el presente. Es solo historia, es una visión de la iglesia, de las épocas. Después está el enfoque idealista, que interpreta una muestra eterna de la lucha cósmica que existe entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Es una colección de historias diseñadas para enseñar la verdad espiritual. Y luego está el enfoque futurista, que sostiene que los acontecimientos de los capítulos 6 al 22 aún son futuros, aún están por venir, y que esos capítulos literal y simbólicamente muestran a personas y acontecimientos reales. Esa es nuestra posición. Ahora, hay diferentes posiciones escatológicas, también las voy a dar brevemente y tengo un propósito para darlas brevemente. Tenemos el premilenialismo histórico, que dice que Cristo regresará antes del milenio y establece un reinado literal de 1000 años en la tierra. Luego otra posición es el premilenialismo dispensacional, que dice que Cristo regresará a llevar a la iglesia en un evento conocido como el rapto. Luego vendrá un periodo de 7 años de tribulación, seguido por un reinado literal de 1000 años en la tierra. Hay otra postura que se llama postmilenialismo. Dice que la humanidad experimentará un periodo de progreso y justicia a través de la propagación del Evangelio, culminando en un estado de paz antes de la segunda venida de Cristo. Y luego está el amilenialismo, que no cree en una era literal de 1000 años con un reino terrenal. Enseña que el reinado de Cristo es espiritual y presente en la era actual. Y espero no decepcionarlos, pero me gustaría dejar por un momento de lado las discusiones sobre las posiciones escatológicas. Concentrémonos en la persona de Jesucristo. Por unos minutos, dejemos de lado la discusión sobre el cuándo, y concentrémonos en quién es el que viene, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. Porque a veces discutimos tanto y se discute tanto en las redes, porque a veces ves un video y ya sos teólogo escatológico, ¿verdad? O ves un post de Facebook y soy esto, y nos perdemos de vista a la persona de Jesucristo. Y no me malinterpreten, amamos los detalles de la escatología, amamos las buenas discusiones teológicas sobre el final de los tiempos. Tenemos convicciones, también tenemos dudas, tenemos preguntas. Algunos de los teólogos más referentes, con mucha humildad, ellos dicen, bueno, tengo esta posición, pero no es que sea súper firme, he estado por todas, porque es un tema complicado.
Pero el propósito de este texto que tenemos en Apocalipsis 19 es dejarnos maravillados por la persona de Jesucristo. No creo que la visión que recibe Juan, ahora vamos a profundizar en esa, haya sido con el propósito de, bueno, después de 2000 años las iglesias van a estar discutiendo, pero ¿cuándo va a venir? Y después va a ser, ¿el reino es literal o no es literal? No creo que ese sea el primer propósito, aunque es parte de hacer teología y bienvenido sea. Creo que el primer propósito es dejarnos maravillados por la persona de Cristo. ¿Cómo que va a venir con fuego en los ojos? ¿Cómo que va a salir una espada de su boca? ¿Cómo que viene en un corcel? ¿Cómo que viene salpicado de sangre? ¿Cómo que viene a matar? ¿Qué es esta imagen de Jesús que no es normalmente predicada? Mostrarnos la realidad de nuestra esperanza. Creo que eso es un propósito. Mostrarnos que hay una esperanza real. Y consolar nuestros corazones abatidos por el día a día y por este mundo lejos del Señor. Consolar nuestros corazones al mostrarnos la victoria final y definitiva de Cristo. En eso todos los cristianos estamos de acuerdo. Y diría Paul Washer, cuando Jesús venga, ahí nos vamos a dar cuenta todo. Ay, fue pre, fue post. Pero hay mucho más. Jesús dijo que esta es la vida eterna, que lo conozcan. Nosotros vamos a tener toda una vida eterna para conocer el Evangelio, para conocer a Jesucristo. No saber el final de algo nos angustia. No saber cómo va a ir el matrimonio, no saber cómo va a ir la salud, no saber cómo va a ir el negocio. No saber el final de algo nos angustia. Pero Dios, en su bondad, nos deja saber exactamente cómo es el final. Y este pasaje de Apocalipsis 19 y Apocalipsis en general susurra a cada cristiano en su oído: todo va a estar bien. No para todos, pero para los cristianos, para los que están en Cristo. Todo va a estar bien. Podés ver el final de la película, podés ver cómo va a terminar. Está todo bien, no hay nada de qué preocuparnos. Si vemos unos versículos antes del pasaje, en los versículos 9 y 10, encontramos lo que se conoce como la cena de las bodas del Cordero. Los versículos 9 y 10 dice: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, en los versículos anteriores a esta visión de este rey triunfante, de este jinete que viene, encontramos a Juan recibiendo la visión de las bodas del Cordero. Y él está tan abrumado por la visión como quizás cualquiera de nosotros estaría. Juan se postró para adorar al ángel que le indicó escribir. Sin embargo, el ángel lo reprende al apóstol Juan y le dice que él es una simple criatura, que es igual que él es un siervo, que no tienen por qué adorarlo. Se da por entendido y sabemos que solo a Dios hay que adorar. Quizás Juan pensó, bueno, es como adorarlo a él, es como adorarlo a Dios, o quizás quedó fuera de sí después de recibir esta visión, pero estaba haciendo algo que no era correcto. Estaba adorando una criatura, por más ángel que fuera, y el ángel le dice, hey, yo soy un consiervo tuyo, estamos en la misma, yo no soy Dios, ¿qué haces? Y Juan obedece, entra en sí, tenés razón, perdón, obedece al ángel y cesó en ese intento de adorarlo. Pero inmediatamente después de esta reprensión del ángel, Juan tiene una nueva visión. Y ahora veía a aquel que sí debería de adorar al Señor Jesucristo. Y esto nos muestra que Jesús no es un ángel más, que no es un hombre más y que no es una creación más. Jesucristo es Dios y es el único digno de toda adoración. No vemos eso con ningún ser humano, con ningún siervo, ningún estatus de santo especial. No vemos eso con María, no vemos eso con ningún fundador de una religión, etc. No lo vemos. Solo Cristo, porque es Dios, es digno de toda nuestra adoración. Y Juan recibe esta gran visión mientras está en la isla de Patmos por predicar el Evangelio. Ahora,
Vamos a transportarnos un poquito y vamos a tratar de imaginarnos, porque nosotros leemos y bueno, recibe una visión y recibe otra visión, y es como que Juan estaba comiendo, no sé, pororó y bueno, recibía visiones. Ahora, pensemos en lo que significa estar recibiendo esta visión, que iba a ser palabra de Dios, que estaba siendo inspirada para que llegara a nosotros, y cuál era la realidad de Juan. Patmos es una pequeña isla, de hoy en día sería Grecia. Estaba desierta y solo había ahí unos pocos presos, era como una isla cárcel. Y él fue desterrado a la isla de Patmos y todos sus bienes fueron confiscados por el emperador Domiciano en el año 81 después de Cristo. Y él estuvo probablemente unos 20 años en esta isla desierta, esta isla cárcel, donde una vez cada tantos venía un barquito, dejaba unos presos, quizás algunas provisiones, y después ellos se tenían que arreglar para buscar comida, para buscar refugio. El apóstol Juan tenía alrededor de 90 años. Con todo lo que eso significa, él ya no era un jovencito. El Señor Jesús había ascendido a los cielos aproximadamente hace 60 años, pero aún no había regresado. Y Juan lo seguía esperando. Ahora, para nosotros 60 años no parece mucho, porque hace casi, más de 2000 años que estamos esperando a Jesús. Entonces, bueno, Juan, sentate a esperar tranquilo. Pero piensen, él lo vio irse, Hechos 1, él lo ve irse, y el ángel le dice, así como lo están viendo irse, él va a regresar. Y se quedan esperando. Y pasa 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30, 6 décadas, y Jesús no regresaba. Y por predicar el Evangelio y por predicar a Jesucristo, él termina sin bienes materiales, termina preso en esta isla, termina desterrado, termina lejos de todo. Y es en estas circunstancias que recibe esta visión de Jesucristo y de cuando él va a volver por segunda vez. Todos los demás apóstoles ya habían muerto y todos habían muerto por su fe. ¿Cómo se sentiría Juan? Había sido arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió. Él vio a muchos cristianos morir torturados por la fe de este Jesús que iba a volver, que había prometido que iba a volver. Y de pronto, en el medio de estas circunstancias, recibe una visión, no solo confirmando que Jesús va a volver, que no es que se olvidó la promesa, que no es que cambiaron los planes, Jesús va a volver, sino que le muestra cómo va a volver. Ahora imagínense lo que fue esta noticia para Juan, que hace 60 años estaba esperando y que estaba preso por su fe y que había sido también torturado y que todos habían muerto y que estaba solo. Imagínense recibir esta visión de parte de Dios de cómo iba a ser la segunda venida de Jesucristo. Versículo 10 dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Esto es lo primero que él ve. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Quizás Dios estaba contestando, o va a contestar, la oración de Isaías. En Isaías 64, 1, 2, Isaías clama, ora y dice, oh, si rasgaras los cielos y descendieras. Le ora a Dios, dice, oh, si rasgaras los cielos, si se abrieran los cielos, que no pueden ni contenerte, si se abren los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia, como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Y un día los cielos van a estar abiertos y Jesús va a regresar gloriosamente. El caballo blanco es un símbolo de conquista. Los príncipes romanos tenían la costumbre de mostrar caballos blancos, se habían triunfado en la batalla. Y se paseaban triunfantes, mostrando que habían vencido. Ahora Jesús, en su primera venida, él montó un burro, una burra, con su cría, prestada. El Señor la necesita. Si les preguntan, díganle, el Señor lo necesita. Imagínense eso, nosotros lo leemos rápido, ¿no? Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Rey de majestad.
una tumba prestada, una burra prestada, un aposento prestado. Esta fue la primera venida. Pero en su segunda venida, Jesús va a venir triunfante en un corcel blanco para destruir todo lo que está a su paso. Y dice Juan que el que lo montaba se llama fiel y verdadero. En Apocalipsis tenemos muchos nombres de Dios, fiel y verdadero. Hermanos, podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Él es fiel y Él es verdadero. Jesús regresa desde los cielos donde fue a prepararnos un lugar. Juan 14:2 dice, yo me voy a preparar morada para ustedes. Y si voy a preparar morada es porque voy a venir y los voy a ir a buscar y los voy a llevar conmigo. Y donde yo voy a estar, ustedes van a estar también. Entonces, si Él prometió, Él es fiel y Él es verdadero. Él no miente, Él no abandona, Él no renuncia. Su palabra es verdad. Podemos confiar en Él. Pedro tuvo que contestar a estos argumentos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No es que el Señor perdió el reloj, no es que el Señor está distraído, no es que el Señor está ocupado en otra cosa. El Señor es fiel y verdadero, y el Señor es sabio, y sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos son más profundos que nuestros pensamientos. Y el Señor sabe. Si Jesús hubiera venido hace 50 años, quizás ninguno de nosotros lo hubiera conocido. Pero el Señor es paciente, el Señor quiere que más personas se arrepientan y que vengan al conocimiento de la fe. Dice el texto, con justicia juzga y hace la guerra. Eso es lo primero que vemos. Se nos dice cómo viene, se nos dice quién es, pero lo primero que hace, dice, es juzgar y hacer la guerra. Este no es el mensaje que la sociedad quiere escuchar. Capaz que a los vikingos sí les gustaba más. Vamos guerra, vamos a tomar. Pero nosotros no, en nuestra generación es súper blandita. Nosotros queremos que Él viene a peinarte, viene a amarte, viene... Y sí, Dios es amor, sí es verdad. Pero tenemos que predicar el evangelio completo. Jesús regresará como un juez justo y un comandante en jefe. Él es el general de un ejército. Él no solo dictará justicia, Él ejecutará sus juicios. Él no solo es el juez que dice lo que tiene que pasar, Él es el general del ejército que va a llevar a cabo esas acciones. En Isaías 53:7 tenemos el famoso pasaje, ¿verdad?, del siervo sufriente, donde dice que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Ahora es el mismo Jesús. El mismo Jesús de Apocalipsis 19 es el mismo Jesús que vino. Pero cuando vino, con el propósito que Él vino, Él fue el matadero como un cordero, sin abrir la boca. En su primera venida vino como una oveja al matadero. Pero ahora, en esta segunda venida, vemos que Él viene a juzgar. En su primera venida vino a morir, pero en su segunda venida vendrá a matar. En su primera venida nos mostró el camino para escapar del juicio, pero en la segunda venida vendrá a ejecutar su juicio. En su primera venida lo vimos lleno de gracia y de verdad, pero en su segunda venida será implacable en su ira y sin misericordia, porque hoy es el día de salvación. Siglos de misericordia, siglos de paciencia. Y cuando venga es como cuando se cerró la puerta del arca de Noé. No hay más salvación. No hay más salvación. Se cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Se salvaron los que Dios quiso que se salvaran. James Torrance dijo, al mundo le gusta una religión complaciente y razonable. Y así siempre está listo para reverenciar alguna pálida imagen galilea de Jesús, a un Mesías flaco y anémico, y darle a Él un homenaje racional moderado. Esta sociedad quiere un Jesús domesticado. Quiere un Jesús que pueda controlar. Un Jesús que pueda manejar. Una especie de superhéroe que cuando lo llamás porque lo necesitas, tiene que estar. Tiene que venir a tu rescate. Pero que no te demande nada más.
que no te moleste. Pero en este pasaje de Apocalipsis 19, no vemos a Jesús llorando por tu atención, ni por la atención de nadie. Vemos a Jesús demandando sumisión total. Jesús ha sido paciente por siglos, está siendo paciente por siglos. Jesús está siendo misericordioso. Pero cuando llegue el tiempo establecido, solo quedará justicia para los corazones endurecidos. En el versículo 12 dice que sus ojos son una llama de fuego. Ojos que pueden discernir los secretos de todos los corazones. No hay ningún secreto que Cristo no vaya a ver. No hay ningún pensamiento que se le pueda escapar a Él. A veces nosotros pensamos, como Jonás, que nos podemos escapar de Dios. Que en ciertas circunstancias, no nos está viendo, o no es tan grave. Charles Spurgeon dijo, sus ojos son como llama de fuego para leernos completamente y conocer lo más interno de nuestra alma. En Apocalipsis 1:14, el mismo libro, más temprano, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Apocalipsis 2:18-19 dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Luego va a continuar diciendo, pero tengo contra ti que soportás cosas que no deberías de soportar. Pero el punto acá es que estos ojos de fuego le permiten a él ver todo aquello que hay que purificar, ver la realidad, ver nuestro corazón, nuestro pensamiento. Nuestra vida está desnuda frente a la palabra de Dios, mucho más frente al autor de la palabra. Y dice el texto, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Una diadema es una corona. Había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas. En su primer venida, Jesús usó una corona, pero una corona de espinas, en forma de burla. Sos el rey de los judíos. Vamos a ver si te adoran ahora. Y le pusieron una corona de espinas. Pero en su segunda venida Él vendrá con muchas coronas. Y Juan usa una palabra en griego de las dos posibles. Él usó la palabra diadema, que es muy similar a nuestra palabra en español. Significa corona. Pero es una corona de la realeza, una corona de autoridad. Él no usó la palabra estéfanos. Estéfanos también se traduce como corona, pero es una corona por logros, una corona que le dan a un deportista, como en las Olimpiadas. Pero él usa la corona, la palabra diadema, para hablar de autoridad. Él tiene todas las coronas, él tiene toda la autoridad. Muchas diademas que significa que Jesús es la autoridad definitiva y total, una soberanía sin límites. Es literalmente lo que nos va a pasar a decir en unos versículos. Él es el Rey de Reyes. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Juan se da cuenta que hay un nombre, pero no puede identificarlo, no puede entenderlo, no puede compartirlo. Pablo también vio cosas en el cielo que no puede expresar. En 2 Corintios 12, 3, 4 dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables, que al hombre no se le permite expresar. Hay cosas de Dios que nunca vamos a conocer, simplemente porque Dios es infinito. Y aunque nosotros tengamos el día de mañana un cuerpo glorificado, vamos a seguir siendo finitos. Nunca no nos va a alcanzar la eternidad para conocer a Dios. En versículo 13 dice, está vestido de un manto empapado de sangre. Ahí los vikingos, todo, opa, a ver acá, contame más. Contame, ¿cómo es esto? Viene, sangre, qué rico. Esta es la sangre de sus enemigos. Cristo ha peleado varias batallas a lo largo de la historia y esto simboliza la sangre de sus enemigos. También puede ser una cita de Isaías 63 del 1 al 6,
que dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Porque es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las que pisa en el lagar. El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo obtuvo salvación por mí, y fue mi propio furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Isaías está hablando del día de la venganza del Señor, y vemos que el lagar, que es donde se pisan las uvas, un simbolismo del juicio de Dios, y es lo que vemos que él hace con sus enemigos. Luego dice que su nombre es el Verbo de Dios, que nosotros estamos familiarizados porque Juan en su Evangelio habló sobre esto. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Solo Juan utiliza este nombre de Jesús. Jesús es la palabra de Dios, es el mensaje encarnado. Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y primera de Juan 1:1 dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Luego Juan sigue viendo esta visión y dice, versículo 14, los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre sus caballos blancos. Este ejército que viene en caballos blancos es el pueblo de Dios, todos los redimidos a lo largo de la historia, y también los ángeles de Dios. El Hijo de Dios guiará al pueblo desde el cielo contra la tierra. Mateo 25:31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. En Apocalipsis 17:14 dice: ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Judas 1:14-15 dice: de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millones de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad y que han hecho impiamente, de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Podemos ver que los hijos de Dios no traen armaduras ni traen armas. Es el Señor quien pelea. Sus ropas representan buenas obras y pureza. Y es la palabra de Dios, la espada que sale de la boca del Señor, la que vence al mundo. En Apocalipsis 19:8 dice: y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Todo lo que nosotros necesitamos para vencer al maligno es caminar en santidad y permanecer en su palabra. El Señor es el quien conquista y en Él somos más que vencedores. Versículo 15 dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. La idea no es que Jesús tiene una espada literalmente en su boca, se refiere al poder de su palabra. La palabra de Cristo conquista todo a su paso. 5 veces en el libro de Apocalipsis Juan enfatiza en que la espada de Jesús sale de su boca. Y Efesios 6:17 dice: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en su primera venida, Él fue al matadero sin abrir su boca. Pero en su segunda venida, su mensaje es una espada poderosa que destruye a sus enemigos. La misma palabra de Dios que las naciones aborrecen, los destruirá.
Y dice que Él las regirá a las naciones con vara de hierro. Salmos 2:9 dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Jesús viene a gobernar y a reinar en triunfo, gobernar a las naciones con vara de hierro. Él viene como Rey de Reyes para desplazar a cada rey que reina sobre esta tierra. Y dice que Él mismo pisa el lagar del vino, es esto del lugar donde se pisan las uvas, que es el furor de la ira de Dios Todopoderoso, una imagen del juicio de Dios. Eso también lo vimos en Isaías 63. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. Esto significa que tiene total soberanía sobre todo dominio y autoridad. Tiene todo el control y la autoridad para emitir juicio y ejecutar también el juicio. Tiene toda la autoridad para derrocar, matar, destruir y tomar venganza. Por eso él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Rey de Reyes es un hebraísmo que significa rey sobre todos los reyes, poderes, naciones y reinos. Y en Deuteronomio 10:17 dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni acepta soborno. O sea, ya en el Antiguo Testamento también teníamos esta imagen de Dios como Rey de Reyes, como Señor de señores, como Dios de dioses. Y Él es un Rey y un Señor muy especial, muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque Él nos garantiza compartir su triunfo y conquista con su pueblo. En Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y todavía agrega, por si nos queda alguna duda, nos desanimamos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro Rey. Ese es nuestro Rey, que nos hace parte. Ahora, la segunda venida de Cristo puede ser la mejor noticia del universo. Y como cristianos nos gozamos en eso, y amamos eso, y esperamos eso. Pero también la segunda venida puede ser la noticia más terrible y devastadora de la historia para una persona. La pregunta no es si Jesús va a volver, la pregunta es ¿de qué lado de la batalla final vas a estar? ¿Sos parte del pueblo de Dios? ¿Venís junto al Señor? ¿Sos más que vencedor porque estás con Él? ¿O sos un enemigo de Dios que va a ser destruido, que va a ser castigado, que no va a encontrar misericordia, porque rechazó, mientras se pudo, su misericordia? Steve Lawson, también un predicador actual, comenta sobre este texto. Dice, no viene a jugar, no viene a ser dócil, viene a dominar, viene a una matanza. Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y al final de esta era vendrá desde el cielo con un corcel blanco y sus vestiduras estarán manchadas de sangre, la sangre de sus propios enemigos, y Él regresará para conquistar y condenar. Necesitas hacer las paces con este Rey que viene, o serás sometido a la condenación para siempre. Jesucristo ha establecido los términos de paz. Necesitas llegar a un acuerdo extrajudicial con Él. No quieres entrar en este último día de conflicto con Cristo, porque Él será despiadado en la ejecución de su justicia. Pero hoy te ofrece misericordia. ¿Aceptarás los términos de paz? Él estará de acuerdo con los términos de paz, pero son sus términos de paz, no los nuestros. Entonces, hoy que estamos viendo este evento glorioso, es un lindo momento para reflexionar. Es un lindo momento para reflexionar. Jesús no es una religión. Jesús no es una actividad de domingo. Jesús no es solamente una filosofía, un conjunto de creencias. Jesús es Rey de Reyes y Señor de señores, y Él va a volver. Él va a volver. Y va a venir a buscar a su pueblo. Y nos promete que vamos a estar con Él, nos preparó moradas, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Pero aquellos que no están con Él, aquellos que no son parte de su pueblo, Él los va a destruir. Los va a destruir, porque rechazaron
la bondad, rechazaron el sacrificio, rechazaron la humillación de Cristo, rechazaron que el Rey de Reyes vino como un cordero al matadero. No hay mayor maldad que eso, rechazar la gracia de Dios. Termino con 2 Timoteo 4:8. Dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo y espero que también ese sea nuestro deseo. Que nosotros amemos la segunda venida del Señor. No porque queremos simplemente desaparecer y dejar nuestras responsabilidades de lado. El único deseo que nos puede mantener en esta tierra es poder seguir sirviendo al Señor y poder compartir la palabra con aquellos que aún no lo conocen. Pero después de eso, anhelamos el día que Él seque toda lágrima, que ya no haya sufrimiento, que ya no haya dolor, que no haya pecado, que no haya tentación, que podamos estar con Él y con el pueblo de Dios por toda la eternidad. Amamos su venida. Amén.